poco más claro, ¿no? Pero en todo caso, desde el primer momento quiero poner en relación la cuestión del cuerpo en movimiento con la cuestión de la crisis planetaria, que es una crisis de extinción, como veremos en breve, que a mí me sorprende mucho ver últimamente, la poca conciencia que hay de esta cuestión. Entonces, vamos a ver cuál es la relación, quizás es una de las partes más particulares de mi propuesta, la relación intrínseca y profunda que hay entre el cuerpo en movimiento, o más bien su ausencia de movimiento en la cultura actual, y la crisis planetaria, que es una crisis de extinción en toda regla. Entonces, lo que vengo planteando últimamente más y más es que en la base de esta crisis climática global, no solo de la crisis climática, de los abusos y violencias sistémicas, de los opresivos sistemas normativos, y también de nuestros malestares cotidianos, personales, mentales, emocionales, físicos, hay un empobrecimiento milenario del cuerpo, de su capacidad de percepción y de movimiento, que es también su plasticidad cognitiva, afectiva, relacional y ecosistémica. Digamos que estamos asistiendo a una instancia actual de una guerra milenaria entre dos concepciones irreconciliables del cuerpo y del mundo. Por un lado, en la columna izquierda, ven la que sería la noción predominante, la que domina el imaginario, pues desde que se ha implantado el cartesianismo, pero que hace incluso mucho antes, desde que se implanta el platonismo y el aristotelianismo, ¿no? La idea de que el cuerpo y el mundo son intrínsecamente calculables y que deben ser calculados, abstraíbles, apropiables, controlables, determinables, que todo es a priori cuantificable y debe ser cuantificado, que por lo tanto el mundo y el cuerpo son cuantitativos y repetibles, la repetición. Todo esto son nociones fundamentalmente humanistas, pero que se potencian aún más con el actual transhumanismo. No sé si saben ustedes qué es el transhumanismo. Es una corriente intelectual muy alineada con algunas de esas megacorporaciones tecnológicas que están diseñando completamente nuestras vidas en la actualidad. Por ejemplo, Google, que estamos usando ahora mismo. El transhumanismo plantea la mejora tecnológica de la especie humana para convertirnos en un futuro, en otra especie posthumana. Luego, si da tiempo, entraré en los mejunjes muy problemáticos que tiene. Para mí, una de mis especialidades es toda la corriente intelectual llamada posthumanismo. Pues hay varias, posthumanismo crítico, el transhumanismo, tal, y soy ferviente crítica radical del transhumanismo, precisamente. Pero esto lo podemos desglosar, sí. Ese es un tema muy relevante porque tiene que ver, insisto, con el meollo de esas corporaciones tecnológicas de dimensiones nunca vistas, son auténticos imperios de dimensiones nunca vistas que están diseñando la vida íntegramente en la actualidad y cada vez más, en una era algorítmica que tiende cada vez más a un devenir autónomo de los sistemas algorítmicos de inteligencia artificial como gestión integral de la vida en la Tierra. Esa es la supuesta tendencia. Luego veremos que para mí esta tendencia encubre otras más problemáticas que son tendencias de extinción. Entonces, esta corriente predominante desde tiempos antiguos para nosotros, luego veremos que geológicamente esto no es nada. Es muy interesante contrastar estas dos temporalidades, la humana, ¿no?, la de la civilización, que parece que 2000 años es muchísimo tiempo, y la geológica, que es muy relevante para entender los procesos y para la cual la civilización humana no es nada. En términos de tiempo, no ha durado ni lo que dura un dolor de cabeza para la vida de una persona, literalmente. Entonces, esta tradición dominante, insisto, para nosotros desde hace mucho tiempo, para la Tierra muy poco, es la tradición que concibe todo en términos del ser, ¿no? La ontología en la filosofía se refiere a eso. Ontos en griego es el ser, ¿no? Entonces, ontología es pues toda aquella teoría que intenta definir el ser, la esencia de las cosas, ¿no? Bueno, yo estoy totalmente en contra de la noción del ser, creo que no existe esencia ninguna, solo existe lo que decían los primeros filósofos, los presocráticos, ¿no?, que no hay nada más que flujo
transformación perpetua, devenir, el devenir frente al ser. Los primeros filósofos presocráticos griegos planteaban, igual que otras filosofías antiguas, de la India, de China, incluso pues aztecas, ¿no? Que no hay nada más que perpetuo flujo, transformación continua, devenir, el devenir frente al ser. Pero surge de repente, en medio de esa filosofía presocrática, la idea que introduce Parménides, filósofo presocrático, de que el devenir es una ilusión y que solo hay ser y que ese ser es absolutamente inmóvil. Una idea tan extraña que llevo años intentando entender cómo pudo surgir semejante aberración. Este es un atentado en toda la regla contra el movimiento. O sea, es una negación del movimiento. Y nuestra civilización está basada en la negación del movimiento, que paradójicamente crea una homogeneización de movimientos y una aceleración, una multiplicación de movimientos homogéneos y acelerados por todo el planeta, que está llevando el planeta al colapso. Entonces, ser, identidad, forma, teleología. Teleología quiere decir que todo tiene una causalidad y que todo tiene una finalidad, que todo va hacia algo, ¿no? Todo esto viene de Aristóteles, ¿no? Ahí se siembran las semillas del mal, vamos a decirlo así, perdonad que es un vocabulario tan blanco y negro y tan binario, pero bueno, digamos que estoy dándole la vuelta a la historia dominante, ¿no? Para mucha gente esta es la narrativa universal, ¿no? Que define las cosas. Yo digo que es una aberración geológica que nos está llevando al colapso y que frente a ella ha habido toda otra serie de propuestas, por desgracia actualmente minoritarias, desde hace 2 milenios minoritarias, que son las que yo intento rescatar y llevar más allá. Entonces, esta tradición dominante del ser, de la identidad, de la forma, de la finalidad, de la causalidad, del cálculo ubicuo y permanente, es también la tradición del dualismo, ¿no? El dualismo cartesiano, cuerpo-mente, sujeto-objeto, pero también el dualismo de género, toda la articulación del mundo en términos dualistas, ¿no? Es también la tradición, evidentemente, del colonialismo, de la expansión imperial, que desde mucho antes del colonialismo europeo, por cierto, desde tiempos del surgimiento de la agricultura hace unos 10.000 años, surgió una forma sin precedentes de ocupar la Tierra que nos lleva, insisto, a un colapso planetario, una forma devastadora de ocupación terrestre, de multiplicación, luego veremos esto, ¿no? Este cuerpo calculado está asociado a una idea de trascendencia, ¿no? La trascendencia es la forma eterna, ¿no? Esto es lo que nos dice Platón, y luego el cristianismo pues hace una versión para el pueblo, como dice Nietzsche, de esta misma idea, ¿no? La trascendencia divina. Para esta tradición la evolución es toda una cuestión de dominación y de separarse como especie para dominar. Esto es lo que, de forma muy conveniente para apuntalar al propio capitalismo, afirmaba el neodarwinismo, que todavía es muy imperante, mucha gente está convencida, quizá algunas de ustedes incluidas, de esta historia, ¿no? De que la evolución es primordialmente dominación, competitiva lucha y cuestión de selección del más fuerte, ¿no? Seguro que les suenan estas teorías provenientes del siglo XIX, plena era industrial, plena expansión colonial, imperio británico, etcétera, ¿no? Auge capitalista. Y entonces todas estas teorías en realidad lo que hacen es apuntalar un modo de existencia que nos está llevando a la catástrofe total, ¿no? Y la biología actual está planteando visiones completamente distintas de la evolución, que no tienen nada que ver con esta idea de que es primordialmente dominación, lucha del más fuerte, tal y cual, sino otra cosa que ahora veremos, ¿no? Entonces, para esta tradición, insisto, todavía dominante, y me estoy demorando muchísimo en esta primera diapositiva, o sea que, bueno, el cuerpo, para esta tradición, seguramente esto les sonará muy familiar, el cuerpo es un límite para la mente, que debe ser liberada del cuerpo, ¿no? Esto es muy anclado en la filosofía transhumanista, que quiere superar la base material de esa supuesta mente y liberarla en sistemas informáticos ubicuos, como si esos no fueran otro tipo de cuerpo, de una materia incluso muchísimo más rígida, insostenible y problemática que el cuerpo biológico, ¿no? En el que está enraizado un cerebro, ¿no? Entonces, esta cuestión de la mente también ha sido desmontada hasta la saciedad por todo un conjunto de teorías cognitivas contemporáneas en las que yo alineo, pero llevándolas o radicalizando algunos de sus postulados. No sé si sonará, todas las teorías de la mente encarnada. En inglés lo llaman embodied cognition,
embodied cognition, cognición encarnada, ¿no? La idea de que todo proceso cognitivo, todo eso que llaman mente, que a mi juicio es una falacia total, no existe la mente. Yo, como decía Nietzsche, también digo, no hay nada más que cuerpo. Todo eso que llamamos mente no es más que parte del cuerpo, el cuerpo como movimiento. Pero bueno, las teorías de la cognición encarnada plantean pues que todo proceso cognitivo es inseparable de una corporalidad en movimiento. De hecho, lo que crea sinapsis en el cerebro es precisamente el cuerpo que se mueve. El cuerpo incluso es, bueno, encontraremos más el detalle de algunas cuestiones, pero hay un sentido que es del que más les voy a hablar luego y que yo más reivindico, que se llama propiocepción. Como no les veo, no sé si les suena o no les suena, pero debería ser asignatura primordial, sobre todo para toda persona que trabaja el movimiento. La propiocepción es el sentido de movimiento interno del cuerpo, el que le permite al cuerpo, porque en realidad opera de forma totalmente no racional, en la mayoría de los casos descentralizada, y excediendo la posibilidad de controlar racionalmente todo lo que ocurre ahí, es lo que le permite al cuerpo tener un feedback continuo de su postura, sus tensiones internas, sus movimientos, sus fluctuaciones. Gracias a ese sentido nos podemos mover. Y en ese sentido se integran todos los demás sentidos en el cuerpo en movimiento, ¿no? O sea, es lo que da sentido a todos los demás sentidos. Yo planteo que es evolutivamente el sentido primordial. Entonces, un cuerpo es ante todo su propiocepción. Bueno, entonces veremos luego la relación de esta propiocepción con esa mente encarnada, por la cual, de hecho, antes de nacer, el embrión se mueve, como bien sabréis, ¿no? Estas cosas que se sienten cuando está embarazada una persona. Eso es porque el embrión está desarrollando su propiocepción mucho antes de desarrollar todos los sentidos externos. Entonces, ahí ya se están creando sinapsis en el cerebro, con ese movimiento incipiente del cuerpo. Y luego se irán creando muchas más cuando van creándose una integración multisensorial siempre cambiante de todos los sentidos integrándose con el sentido interno de movimiento y con sentidos internos del cuerpo también. Es de ahí que surge la experiencia. Una experiencia que es siempre movimiento y cada movimiento tiene variaciones. Por lo tanto, es un sistema, el sistema nervioso como sistema de integración cognitiva. Eso se llama cognición. No tiene nada que ver con esta falacia cartesiana que se nos ha propuesto de que el cerebro es un centro de control que se dedica a calcular patrones. Esto es una basura. Y esto está desmontado profundamente por teorías de la mente encarnada. Entonces, lo que hay que recordar es justamente la indeterminación y la plasticidad de todo ese conjunto de sistemas en el cual no centraliza la acción el cerebro. El cuerpo, como herencia de 4.000 millones de años de evoluciones bacterianas, microbianas y de simbiogénesis. La simbiosis es cuando un pequeño organismo se junta con otro, o bueno, no solo un pequeño organismo, ¿no? Tenemos simbiosis con muchas cosas, ¿no? O entre organismos que conviven durante mucho tiempo, más complejos, ¿no? Pero la evolución es primordialmente simbiosis en el sentido de pequeños microorganismos que habitaron unos dentro de otros. Esto es lo que plantea Lynn Margulis, la gran bióloga de la teoría de la simbiogénesis, de la endosimbiosis serial. Toda la evolución sería la más radical forma de cooperación. Y vamos a la columna derecha, ¿no? de este... La evolución es simbiosis y mutación, variación infinita. Esto es la evolución, ¿no? O sea que hemos querido paralizar en 2.000 o 5.000 años, creando pues, un planeta atrofiado a imagen y semejanza de nuestra propia atrofia, la que nosotros nos hemos creado. Entonces, frente a ese cuerpo calculable está esa otra tradición que, insisto, es más antigua, los presocráticos. Antes de que se introdujera la idea del ser, la filosofía era solo cuestión del devenir, de la naturaleza como movimiento y cambio perpetuos. Esto es a lo que se dedicaban los primeros filósofos. Bueno, entonces, ahí pasamos a otra concepción, una concepción que luego ha resurgido pues, en Spinoza, en Nietzsche, en Bergson, en Deleuze y Guattari, en multitud de filósofos, y en la antigüedad también en Lucrecio, por ejemplo, el romano. Resurge esos intentos que hicieron los presocráticos, que luego se abortaron totalmente por culpa, vamos a decirlo así, de Platón, Aristóteles y todo lo que vino después, y Descartes y el mecanicismo. Surge ahí, en esa otra tradición, una visión de un cuerpo que es esencialmente incalculable, pero esto no es un problema, al revés, se reivindica, como hacía ya Nietzsche, un cuerpo irreductible, y esta irreducibilidad es su potencia creativa, vital, ¿no?
El cuerpo irreductible, o sea, no se lo puede reducir nunca a una cosa totalmente definida y dada, está en perpetuo devenir y transformación, no controlable, no determinable, un cuerpo que no es cuantificable, sino que está en variación cualitativa continua, ¿no? Lo cualitativo y lo cuantitativo están aquí un poco en guerra, ¿no? Para crear la idea, la falacia, yo diría, de lo cuantitativo, hay que reducir la variación cualitativa, ¿no? Solo cuando se homogeneizan las cosas, como se ha hecho en estos milenios de cubrir la Tierra de campos geométricos, donde nos hemos alineado con toda una serie de formas muy homogéneas de moverse, ahí es donde ha surgido la falacia del mundo calculable, ¿no? Estas propuestas están más alineadas con aspectos del posthumanismo crítico que decía antes y del metahumanismo, que es una corriente que inicié yo con otro colega hace unos años. Es, insisto, una filosofía del devenir, de la plasticidad, no tanto de la forma, sino más bien antiforma, contra la forma. De hecho, mi guerra personal filosófica es contra la idea de la forma, es la del flujo amorfo y la fluctuación. Es una manera de defender, esto también es mi batalla personal, aquí no hay tanta gente, debo decir que ver como precursores, pero bueno, algunos, la indeterminación, el valor crucial y necesario de la indeterminación para el movimiento, la evolución y la vida. Se defiende aquí, obviamente, el pluralismo, la inmanencia en el sentido de que estamos inmersos en todos esos flujos del devenir. No podemos ser nunca un observador puramente externo, cartesiano, esa especie de mente que se abstrae del mundo para dominarla. No, estamos siempre inmersos en los flujos. Y por lo tanto la evolución, como decía ya, no es separarse para dominar, sino que es simbiosis eterna y mutación continua, ¿no? Para esta tradición se trata más bien de liberar al cuerpo de esa falacia llamada mente, que lleva milenios intentando dominarlo y empobrecerlo, porque esta es la siguiente, pasamos ya, ¿no? O sea, ¿cómo se ha intentado dominar el cuerpo y el mundo? Lo que yo quiero poner de relieve, y esto es algo particular de mi propuesta, es que se ha creado un cuerpo-mundo controlable o calculable a fuerza de empobrecerlo. Esto quiere decir que, a diferencia de toda esa gente que hoy es casi ubicua, ¿no? Todos estos fanáticos del cálculo en las corporaciones de Silicon Valley, ¿no? y de cualquier, bueno, no solo de Silicon Valley, que están imbuidos de la creencia dogmática de que todo en el universo es a priori calculable. A mí me parece que esto viene de una serie de errores filosóficos, ontológicos muy profundos, muy arraigados. Yo defiendo, pues alineándome un poco con Bergson y con otros, que no, que el mundo es a priori un movimiento no segmentable. Si os fijáis aquí, esto, para quien trabaja en el movimiento, pues es algo que podemos empezar a entender, ¿no? Y en realidad aquí vamos a ver reñidas varias tradiciones de danza distintas, unas que trabajan más la improvisación y otras que trabajan el movimiento más codificado. Entonces, el movimiento, a mi juicio, es difícil segmentarlo. Es decir, requiere una serie de procesos concretos, poder decir dónde empieza un gesto, dónde acaba otro, ¿no? Si os fijáis en mi gestualidad ahora, las palabras, por ejemplo, son justo un tipo de movimiento, porque es un movimiento también, que son fruto de un proceso de segmentación milenario, ¿no? Son precisamente la parte codificable y segmentable del movimiento. Pero es muy interesante que en la comunicación no verbal, en estudios de comunicación no verbal, se plantea que en una conversación presencial el 93% de lo que se transmite a nivel de significado, de sentido, sería del espectro no verbal. O sea, incluso estoy hablando de una conversación verbal humana, ¿no? El humano, entre comillas, ya veremos si me da tiempo luego hasta qué punto me parece urgente cuestionar ese concepto de humano, que es otra falacia milenaria que se ha construido precisamente para dominar, para convertirnos en la mitad que esclaviza y masacra y extermina al ecosistema terrestre, que ahora se demuestra que es un suicidio como especie. Entonces, bueno, esos conceptos de humano, ¿no? Con su supremacismo, ¿no? Estoy cuestionando últimamente hasta la saciedad el supremacismo humano. La idea del humano está asociada a la idea de una superioridad falsa. Entonces, bueno, ese humano, una de las cosas con las que se ha intentado autodiferenciar del resto de formas de vida es justo esa idea de que somos el animal verbal, ¿no? Seguro que les suena esta idea, ¿no? Que todo el mundo le gusta cacarear mucho esta historia, ¿no?
Bueno, es muy curioso que se crea en semejante falacia cuando los propios estudios de comunicación no verbal humanas demuestran que la inmensa mayor parte de lo que se transmite cuando estamos hablando con alguien es no verbal. Somos siempre mucho más no verbales que verbales. Entonces, quiero decir con esto que ese gran dogma del animal verbal es otra falacia que tenemos que desmontar. Entonces, la parte no verbal es una parte de nuestra gestualidad, de nuestra entonación, de nuestro movimiento en la comunicación, que es mucho más difícil de discretizar y de segmentar. ¿Podéis decir dónde empieza un gesto mío, dónde acaba una entonación? Esa indeterminación, de hecho, es parte justamente de la creatividad en la comunicación. El hecho de que yo no pueda, bueno, ahora ni os veo, ¿no? Entonces no puedo ni ver una expresión de retorno, ¿no? Pero el hecho de que si la viera tampoco podría saber cómo os está afectando, y quizá vosotras mismas no sabéis exactamente cómo os está afectando lo que digo, ni cómo me afectará de retorno un gesto vuestro que yo vea. Entonces, la comunicación para mí es un proceso diferencial, de crear algo nuevo en el proceso conjuntamente y no simplemente de transmitirse unos a otros patrones platónicos, formas eternas preestablecidas, ¿no? Entonces, el movimiento, ¿no? El movimiento, para hacerlo segmentable hay que enmarcarlo. ¿Veis esta imagen es un grabado de Durero, el gran artista alemán del Renacimiento, que muestro siempre en las charlas? Me parece que ejemplifica perfectamente lo que yo veo como un meollo del problema que os estoy explicando. Este grabado muestra una máquina perspectívica, una de las muchas que se construyeron en el Renacimiento para dibujar o pintar siguiendo el modelo de la perspectiva lineal que define León Battista Alberti en Florencia en 1436 y que es el que está en la base de todas las interfaces de la actualidad. Esta sociedad de pantallas ubicuas, cada vez que nos alineamos con un punto fijo de visión, esta es la idea clave, el punto fijo de visión, estamos reproduciendo esta coreografía, más bien de inmovilidad, la coreografía sensorial que definió León Battista Alberti hace casi 600 años y que ha dominado totalmente y que es, me parece terrible porque es la forma más pobre de percepción que yo me he encontrado jamás. Es la eliminación, el intento por lo menos de eliminar el movimiento y de imponer totalmente la dominación de la visión sobre todo el resto de sentidos. La propiocepción, como ni siquiera se ha conocido, pues bueno, es ignorada totalmente, que es la base, pero incluso los demás sentidos totalmente subordinados o se intenta llevarlos a la inexistencia en este modelo del punto fijo de visión que domina totalmente aún hoy la sociedad actual, porque está incluso en la base del modelo de racionalización de otros tipos de sensores, incluso no basados en la visión, ¿no? La sociedad algorítmica. Lo que veis aquí es ya una especie de algoritmo, ¿no? O sea, cómo el dibujante traspasa de una cuadrícula a otra puntos, ¿no? La cuadrícula duplicada le permite transponer. Entonces hay un punto fijo de visión en relación con un marco y una cuadrícula. Obviamente aquí veis también toda la historia del patriarcado, el dibujante masculino, el objeto representado, el cuerpo de la mujer. Bueno, aquí está un poco resumido todo, ¿no? El dualismo cartesiano, Descartes teorizó el dualismo sujeto-objeto, mente-cuerpo, 200 años, exactamente 200 años después de que se inventara el punto fijo de visión por parte de Alberti. Entonces lo que hizo es darle base filosófica a algo que él había ya internalizado sin cuestionárselo, ¿no? Todo el dualismo cartesiano que ha venido hasta la actualidad, que sigue dominando, está basado en no cuestionarse este modelo hiperreduccionista de percepción en el cual el único movimiento que queda son los pequeños movimientos de las manos del dibujante y de los ojos, que es exactamente lo que ocurre cuando estamos delante de un PC, como yo ahora. Bueno, yo me muevo un poco más, pero cuando estamos trabajando, por supuesto que el cuerpo se sigue moviendo, pero eso se ignora, ¿no? Pero lo que cuenta es esos pequeños movimientos de los dedos y de los ojos. Exactamente la misma coreografía que tienes en esta máquina perspectívica, en este caso de hace unos 500 años. Bueno, entonces, esto es un ejemplo de cómo para calcular el movimiento, porque en este caso el cálculo es, curiosamente, el del propio gesto de dibujar del dibujante,
Y en este caso, por ejemplo, en nuestras interfaces, el hecho de que nos alineamos con la cuadrícula del teclado, un teclado que ahora ya está conectado con sistemas planetarios de computación. Ahí ha habido toda una evolución tremenda, ¿no? Pero la base sigue siendo esa. Tenemos, para poder estar alineadas con esos sistemas planetarios de computación, tenemos primero que habernos reducido en nuestro espectro sensorimotor alineados con la interfaz, que es entonces cuando nos va a medir y calcular, ¿no? En cuanto se quiere uno salir de este tipo de cuadrículas, es muy difícil discretizar el gesto, medirlo y calcularlo. Hay una ambigüedad esencial y que yo reivindico. Hay que reivindicar esa ambigüedad esencial en vez de verla como un problema. Esto es lo que a mucha gente le parece una auténtica locura, porque esta sociedad humana que se lleva a sí misma al abismo con la crisis planetaria que ella misma crea, la crea precisamente por ese afán de paralizar el mundo controlándolo, en vez de, porque hemos perdido la capacidad de movernos con los flujos de la Tierra, como hacen todo el resto de formas de vida a las que exterminamos y masacramos y esclavizamos. Somos la única forma de vida que se ha atrofiado a sí misma hasta el punto de ser incapaz de vivir sin la dependencia de un conjunto de sistemas técnicos que están colapsando el planeta y que además están basados en una esclavitud y un exterminio sistémicos sin precedentes, solo comparable a los 5 grandes eventos de extinción en masa de los últimos 540 millones de años, que fueron causados por eventos cósmicos o geológicos, vulcanismo extremo, el meteorito, etc. No nos podemos comparar sino con ese tipo de evento de extinción en masa. Esta es la gravedad nunca asumida ni reconocida debido al supremacismo humano, porque nos creemos la culminación de la evolución, estamos siempre en ese pedestal supremacista. El supremacismo ario eran los nazis de Alemania, nosotros, ¿no?, esta civilización nazi, que luego veremos cómo esto se traduce en un holocausto planetario, está guiada por una ideología supremacista humana, que por desgracia es compartida al parecer por la humanidad, entre comillas, al completo. Entonces, bueno, luego me voy adelantando a cosas por si no me da tiempo después, pero yo estoy promoviendo en la actualidad terapias ontológicas para desmontar todo este cúmulo de falacias milenarias que llevamos a cuestas, dejar de creernos todo este conjunto de conceptos que nos llevan al abismo y, bueno, pues intentaré explicarles algo más de esta cuestión, las terapias ontológicas. Entonces, pues eso, se ha creado un cuerpo-mundo calculable a fuerza de empobrecerlo. Nos hemos ido empobreciendo tanto más cuanto más nos hemos expandido en sistemas técnicos. Todo esto, bueno, puede que tenga una base evolutiva larga, quizá desde el origen del bipedismo hace varios millones de años, y luego poco a poco evolucionando desde esa primordial atrofia del cuerpo erguido, que ya no se mueve todo él con sus torsiones, sintiendo propioceptivamente el entorno, ese cuerpo rígido que se va haciendo más rígido cuanto más se expanden sistemas técnicos. También tanto más excesivamente autoconsciente, temeroso, obsesionado con sus propias paranoias y miedos, dominado por una manera reduccionista de pensamiento racionalizante que lo reduce todo a semióticas, a cálculo, ¿no? Esta idea, otra idea, ¿no?, muy del supremacismo humano, de que el humano es el animal que crea patrones y que lo racionaliza todo. ¡Qué desgracia pensar que somos solo eso! Porque somos mucho más. Afortunadamente, nuestra capacidad de mutar hacia otra cosa está en el hecho de que somos mucho más que eso, ¿no? Pero si llevamos milenios negando ese mucho más que podemos ser y somos, por esas maneras en que el supremacismo humano ha intentado distinguirse del resto de formas de vida, lo cual, insisto, ha sido la catástrofe. En fin, entonces vivimos en una cultura de la atrofia sensorimotora, sensorial y motriz, ¿no? Cuanto más nos atrofiamos, más colapsamos al planeta. Intentamos crear un planeta a imagen y semejanza de nuestra atrofia, pero claro, en la actualidad pues esto significa sistemas planetarios de computación extremadamente insostenibles a nivel energético y no digamos ya social, esta sociedad de cuerpos inmóviles, hipercontrolados, haciendo clic en pantallas. ¿Qué clase de sociedad fascista es esta? Entonces, el modelo Facebook de sociedad, que no es tan distinto quizá como el modelo chino del crédito social, no sé si han oído hablar de esto, pues muy polémico porque se puntúa a los ciudadanos. Bueno, en Facebook todo el mundo se puntúa a sí mismo, eso es un modelo fascista de
de socialidad, ¿no? Pero pocas veces nos paramos a pensar en este tipo de cuestiones. Bien. Entonces, todo esto en realidad hay que verlo en un contexto, como decía antes, más evolutivo y geológico, ¿no? de varios cientos de miles de años para entender lo anómalo y extraño que es este devenir plaga del sapiens en los últimos milenios. Aquí ven cómo durante 300.000 años la población del sapiens, porque bueno, se estima que el sapiens lleva el Homo sapiens sapiens unos 300.000 años existiendo. Estas cifras van variando según van surgiendo descubrimientos, pero bueno, antes eran 100.000, ahora son 300.000 bien. En todo caso, la estimación es que durante la inmensa mayor parte de ese tiempo fuimos culturas de recolectores y cazadores, en torno a 1 millón de población como mucho. Quizá creciendo ya un poquito hacia 2-3 millones en los últimos 20.000, 30.000 años. Pero es lo ven mejor, ¿no? Si nos focalizamos en los últimos 5.000 años, pueden ver la aberración delirante de la multiplicación de la población del sapiens. ¿Qué pasa? Desde que surge la agricultura y poco después van surgiendo las ciudades, los reinos, los imperios. Hay, de hecho, una primera curva exponencial, como pueden ver en este diagrama, fíjense bien. Antes del año 1 de nuestra era, hay ya un crecimiento exponencial, una multiplicación por casi 170, donde se pasa de poco más de 1 millón a 170 millones. Y luego hay otra curva exponencial 50 veces más radical, donde en 2.000 años pasamos pues, a lo que es actualmente. Acabamos de pasar el umbral de 8.000 millones. Se supone que vamos camino de 10.000 millones hacia mediados de siglo, ¿no? Si es que la extinción no se ha hecho operativa más a fondo para entonces. Entonces, bueno, no sé a quién le parecería que esta curva es un fenómeno lineal que puede sostenerse en el tiempo. A mí me parece que es una anomalía espaciotemporal radical. Una verdadera monstruosidad. Esto ejemplifica mejor que nada esa frase también de Nietzsche que decía: el humano es una enfermedad en la piel de la Tierra. Aquí vemos el devenir plaga del humano, ¿no? Es una cosa muy importante tener en cuenta, volvemos a este gráfico, hay toda una revolución, a mi juicio, bueno, es revolucionario, aunque no se esté llamando así en antropología, historia. Muchas antropólogas, historiadoras y demás están de acuerdo, por lo menos todas las que yo leo sobre este tema, en que la agricultura, que surge hace unos 10.000 años, empeoró radicalmente la calidad de vida de las sociedades de recolectores. Esto pone patas arriba totalmente el supremacismo humano con toda esta idea falaz de que la civilización es la culminación del universo y que, por supuesto, que todos estos entornos urbanos en los que vivimos y los sistemas técnicos deben ser a priori no solo inevitables, sino deseables. Todo eso se está poniendo en cuestión de forma muy severa, ¿no? Fue una invención accidental. Parece que las ciudades surgen por la agricultura y no al revés, aunque bueno, esto seguramente es una cosa que va emergiendo en paralelo y recíprocamente. En todo caso, ¿no?, veis que es una anomalía tremenda respecto a todo el periodo anterior en el cual el sapiens fue una de las 8,7 millones de especies de la biosfera. Yo propongo que en la medida en que una especie no se impone radicalmente a las demás, contribuye a ese movimiento de eterna variación, eso que os decía antes, la evolución como simbiosis y mutación eterna. Una especie que no se impone radicalmente a las demás participa de ese movimiento de variación, de biodiversificación. La evolución como un movimiento de creciente biodiversidad. De hecho, la pérdida de biodiversidad es uno de los parámetros fundamentales por los que se mide la actual crisis ecológica planetaria. Obviamente creada esa disminución de biodiversidad por la acción humana y su exterminio sistemático de formas de vida. Formas de vida que, si me da tiempo en la charla de hoy, si no en la que grabé para el festival, estoy reivindicando como todas ellas superiores a esa llamada humana, que es la única especie en el universo conocido que ha creado una extinción en masa en su propio planeta y que es incapaz de vivir ya
porque se ha atrofiado a sí misma sin la dependencia de estos sistemas tóxicos que colapsan al planeta y que se lleva a sí misma al suicidio como especie en un abrir y cerrar de ojos evolutivo. O sea, estos 300.000 años que os muestro aquí a nivel evolutivo no son nada, nada. Los dinosaurios, se dice especies dominantes, bueno, no, dominantes no porque no esclavizaron a ninguna otra especie, pero estuvieron ahí durante decenas de millones de años, ¿no? Entonces, una especie que se llama a sí misma superior y que se lleva a sí misma al suicidio en 300.000, o si nos fijamos en esta aberración final en 10.000 años, es muy extraño pretender que haya una superioridad en eso, ¿no? Entonces, si no desmontamos todo este conjunto de falacias, no vamos a cambiar en nada el modo de vida que tenemos. La clave que yo propongo es que recobrar el cuerpo, su capacidad de sentir su propio movimiento y el movimiento del mundo como parte de tu movimiento, porque esto es la clave de la propiocepción, es que sientes tu movimiento en el mismo movimiento por el que sientes el mundo. Si yo agarro un objeto, siento ese objeto por la consistencia de ese objeto, su peso, que es el conocimiento primordial que tengo, es a través del movimiento que hago y de la fluctuación de mis propios tejidos. Esta es la clave de la propiocepción, es la antítesis del dualismo cartesiano. No hay separabilidad alguna. Sientes el mundo en el mismo movimiento, que es también una variación, por el que te sientes a ti misma como cuerpo. Y el cuerpo se siente a sí misma exclusivamente a través de la propiocepción, primordialmente. Todas esas personas que quieren desprenderse de su cuerpo, ¿no? Estos transhumanistas que quieren subir su mente a una máquina, no sé si habéis oído hablar de estos proyectos delirantes, me gustaría que leyeran lo que le ocurre a los casos raros de personas que por una enfermedad neurológica pierden la propiocepción, porque pierden todo sentido del yo y del mundo y no pueden recuperarlo nunca, aunque aprendan a moverse con ayuda de otros sentidos, ¿no? Entonces, somos el cuerpo en movimiento, no somos nada más, ¿no? Entonces, esta creencia cultural tan extraña en la mente sin cuerpo, ¿no? En las formas platónicas, en la trascendencia, ¿no? El más allá de lo material, de lo que se mueve, es la tradición que crea un planeta colapsado, una extinción en masa y un suicidio como especie. Todo vinculado a la atrofia corporal. No sé cómo vamos de tiempo, voy a ir mirando un poquito, bueno, 10 minutos, ¿no? Voy a intentar ir avanzando, he ido mezclando realmente partes de la charla que tenía previsto ir dando poco a poco, ¿no? Sí, maestro, en 10 minutos, entonces yo le aviso para que empecemos con la interacción. Sí. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, pues entonces voy a intentar ir pasando por aquí, bueno, realmente la exponencialidad de estos procesos que digo asociados a esta curva delirante de ocupación de la Tierra, pues es en todo, ¿no? Esta es la curva de... se estima que en 2020 la materia artificial creada por el ser humano supera la biomasa total de la Tierra, ¿no? Las plantas sobre todo y todo el resto de formas de vida, ¿no? Es un umbral, me parece terrorífico y crítico. Aquí veis cómo ha ido aumentando exponencialmente en rojo la biomasa humana, en azul la del ganado, que es los animales en campos de concentración eufemísticamente llamados granjas, mientras la curva verde es la de la vida salvaje libre que ha sido exterminada hasta la casi inexistencia, ¿no? La curva de la extinción va paralelo a la curva de la población humana. Entonces, bueno, ese otro gran tabú, no solo hay que cuestionarse la forma de vida actual, basada en urbanizarlo todo, en sistemas de transporte que nos convierten en el cáncer de la Tierra, transporte mecánico homogéneo, frente a la variación del movimiento corporal de los no humanos, que son parte de los flujos de la biosfera. Nosotros no hemos declarado la guerra a todos los flujos de la Tierra y hemos cubierto el planeta de una red rígida, tóxica, de modos de transporte homogéneos que están colapsándolo absolutamente todo. Entonces, si no nos cuestionamos el supremacismo humano, no nos podemos cuestionar nuestra implicación y complicidad con toda esta serie de tóxicos sistemas que nos llevan al abismo, todos ellos. Pero la otra gran problema, gran tabú que va asociado a ello es cuestionarse la multiplicación humana, ¿no? Es el doble dogma bíblico, multiplicaos y ocupar la tierra, es justamente lo que hemos hecho y ha sido una catástrofe. Entonces, cuestionarse la multiplicación humana, y yo planteo con total claridad, y a quienes suelen radical creo que es porque no entienden la radicalidad de lo que está ocurriendo en el mundo en la actualidad, la necesidad de suspender la reproducción humana
por lo menos durante un siglo, voluntariamente, a ser posible. En todo caso, empezar el debate, que es un debate tabú que nadie quiere poner sobre la mesa, ¿no? Todo lo contrario, se sigue planteando que la familia heterosexual y de producción y multiplicación de la especie sigue siendo como la forma de autorrealización humana primordial. Entonces, ese proyecto humano de multiplicación delirante en el que se han anclado la diversidad de sistemas heterosexuales opresivos, normativos, que nos han llevado a la extinción por vía de la multiplicación delirante, que nos llevan hacia la extinción, para sustituir eso por otro programa vital. O sea, transformando todo en toda su profundidad, nuestros anhelos, nuestros proyectos de vida. Eso, ahí es donde vuelvo a reivindicar la importancia de ese cuerpo en movimiento. Cuerpo que renueva su simbiosis propioceptiva. Acordaos lo que os decía, sientes el mundo a través de tu movimiento, estás entrelazada con el mundo. Si recobramos, y de eso van mis técnicas de movimiento, que son técnicas de improvisación propioceptiva, donde se promueve, se deja que el cuerpo recobre su capacidad de fluctuar en variación continua, cultivar la mínima variación continua en el movimiento, apelando a toda esa infinidad de combinatorias posibles que tiene el campo propioceptivo del cuerpo como un enjambre de 360 articulaciones con una combinatoria infinita. Dejar que eso el cuerpo lo explore sin intentar introducir o más quitando de la escena al sujeto cartesiano que quiere controlarlo todo. Esto debo decir que a quien más les cuesta hacerlo es a gente del mundo de la danza, precisamente, que tienen férreamente elaborada una imagen corporal y una voluntad de controlar el movimiento. Pues no, mis técnicas de movimiento van de dejar que el cuerpo se mueva en una variación indeterminada, continua, siempre una mínima variación a partir de todo lo anterior que ya conozcas a nivel propioceptivo y demás. Entonces, bueno, estoy mezclando de nuevo asuntos, pero si no recobramos esa capacidad de simbiosis propioceptiva con el mundo y de fluir con el mundo, esta cuestión de la variación, de ser capaz de abrazar la indeterminación y de fluir con los flujos de la Tierra en vez de declararles la guerra a todos, si no recobramos la capacidad de mover y sentir, de movernos y sentir, no vamos a poder cambiar el programa vital humano de la multiplicación al infinito a través de familias numerosas, heteronormativas. No vamos a poder cambiar nuestra dependencia de sistemas tóxicos que nos han atrofiado, donde hemos confundido confort con atrofia vital. Entonces, esta es una cuestión de la del movimiento tal como yo la propongo y practico, crucial para una mutación profunda de ese sapiens que se ha atrofiado a sí mismo, llevándose a la extinción, ¿no? Y el holocausto planetario, quiero mencionarlo brevemente antes de terminar, bueno, intentaré hablar de un par de cosas más, es para mí la parte también más monstruosa de toda esta cuestión. Un animal es su movimiento, ¿no? El animal en libertad es parte de los flujos de la Tierra, de esa mezcla molecular infinitamente cambiante, de la cual nosotros somos un fruto también, ¿no? Y que hemos querido paralizar en los últimos milenios. Este ejemplo de las granjas en las cuales actualmente, según mis estimaciones, contrastando datos, hay más de 100.000 millones de animales en campos de concentración y exterminio en toda regla, es un ejemplo de la inferioridad radical de la especie que crea esta parálisis. Son, por cierto, la industria más contaminante de la Tierra, y no es de extrañarse, inmovilizar de esa manera tóxica y espantosa 100.000 millones de seres sintientes cuyo movimiento formaría de otro modo parte de los flujos de la Tierra. No puede sino ser parte integrante del sistema de la extinción. No puede sino ser una industria la más tóxica y contaminante de todas las que existen, por la cual pues hacerse vegano es una contribución contra el cambio climático más significativa que dejar de usar transporte motorizado, curiosamente. Como decía Isaac Bashevis Singer, por cierto, escritor judío, en relación con los animales todo el mundo es un nazi. Entonces, realmente si cobramos conciencia de ese supremacismo humano por el cual desde esa atrofia evolutiva radical, de esa negación del movimiento, nos hemos instituido en la plaga planetaria, realmente la civilización en su conjunto es una civilización nazi. Sepulta el planeta en basura, nuestros tóxicos sistemas de consumo, de comunicación, porque ya hemos perdido la capacidad de movernos de ninguna otra manera. Bien, pues
bueno, como ya hay que ir cortando, ya he hablado un poco de qué van esas técnicas del movimiento mías. Han tenido variaciones muy diversas. Bueno, hay toda una parte aquí de filosofía del movimiento que no me ha dado tiempo a exponer, de cosmología, de otra serie de cuestiones. He dado algunas pinceladas pequeñas. Entonces, bueno, estos desalineamientos son estas técnicas que os decía de dejar que el cuerpo fluctúe por sí mismo en relación con todo, con los objetos, con otros cuerpos, ¿no? Sintiéndose como esa especie de nube ameba amorfa que tiene una capacidad de variación infinita, pero que no puede ser ni debe ser controlada desde esa imagen corporal basada en el punto fijo de visión que ha cultivado el sujeto racionalizante, ¿no? Microsexos es otro proyecto que llevo muchos años. Todos estos son proyectos a largo plazo que tienen muchos años cada uno de desarrollo, en el cual coloco cámaras en el cuerpo. El cuerpo se ve a sí mismo desde un ojo que está en contacto con la piel. Entonces renueva su propiocepción a través de una visión traspuesta, donde el cuerpo ya no se ve desde un punto de fijo de visión externa, sino desde una mirada amorfa, ¿no? Un cuerpo post-anatómico, microsexual, porque ya no obedece a los binarismos de sexo-género que se han elaborado justo en esa historia de multiplicación extrema, categorizando a los cuerpos solo en función de su capacidad reproductiva genital, ¿no? Esa confusión de sexo y reproducción es una de las que más se denuncian por parte mía y de la bióloga Lynn Margulis, entre otros, ¿no? Amorfogénesis es un proyecto de arquitecturas digitales interactivas, en las cuales sensores distribuidos en el cuerpo hacen que se deformen unas mallas ya de por sí amorfas, ¿no? Entonces, una especie de realidad virtual un poco a la inversa, ¿no? Porque ataca todo el meollo de la estética del control, del videojuego, del mundo 3D y demás, ¿no? Aquí se trata de dejar que el cuerpo amplifique aún más la indeterminación de sus variaciones al expandirse no linealmente sus torsiones en las torsiones de una arquitectura que nunca ya está definida como un espacio a navegar, sino que está mutando y deformándose continuamente en el proceso. Y flexinámicas son esas estructuras físicas que construyo y que están conectadas al cuerpo, son extensiones propioceptivas del cuerpo, son un paradigma posible a explorar hasta el infinito, una técnica que tiene posibilidades infinitas, para una arquitectura física que sea dinámica, que sea propioceptiva, que sea una extensión de la propiocepción. Que es una de las tareas que tenemos, es justo reinventar nuestras formas de vida. Esta arquitectura rígida en la que llevamos milenios viviendo es una catástrofe planetaria. Entonces estoy ahora también aprendiendo recolección, estoy aprendiendo de las arquitecturas animales, que considero infinitamente superiores a las arquitecturas rígidas que están colapsando el planeta de los sistemas de urbanización humana. Esta flexinámica es un experimento en esa dirección, no son una finalidad, ¿no? Porque, bueno, todavía están hechas con materiales industriales en muchos casos, aunque en otros pruebo otras posibilidades. Entonces, como no me daré tiempo ahora a pasar por estas miles de imágenes de los proyectos, pero esto se ha presentado en infinidad de foros en muchísimos países, en muchas iteraciones distintas, en procesos de metaformas, o sea, procesos en los que se intenta involucrar a la gente en algo de lo que no son espectadores. Una de mis batallas es contra el espectador. Yo no hago nada que tenga que ver con una pieza escénica que hay que ver desde fuera. Son propuestas inmersivas que introducen a la gente en un proceso de transformación de su propia percepción y propiocepción. Entonces, eso tiene varios niveles. Estamos trabajando ahora con este nuevo proyecto europeo, Bodynet Koros, con la idea del coro. El coro en Grecia quería decir el grupo de cuerpos que cantan y bailan, posiblemente de forma nómada al aire libre. Tenía muchas variaciones, este tema en Grecia era muy importante, el coro, como grupo, pero también era la palabra que designa el lugar, el espacio que crean esos cuerpos bailando, donde tiene lugar la danza, y también el nombre de la danza, ¿no? Muchas veces circulares, ¿no? Entonces, el coro ahora repensado como algo de lo que no hay espectador. El coro lo forman Nietzsche planteaba que el coro era el origen de la tragedia. Antes de que la tragedia griega se convirtiera en un espectáculo escénico tal como lo conocemos hoy, vamos a decirlo así, con su arquitectura del teatro, ¿no? Era el grupo nómada, y en concreto el coro dionisíaco era un grupo nómada orgiástico de los ritos dionisíacos de reunificación con la naturaleza, que está pintado en 1000 escenas de las vasijas griegas y demás, ¿no?
un coro extático, ¿no? de cuerpos que bailan, cantan y demás. Entonces, recobrar, para mí el coro es una especie de transposición a las culturas humanas de las bandadas, de los enjambres. ¿Qué cosa más fascinante no hay que las bandadas de pájaros y los enjambres de insectos, ¿no? El coro es como una transposición ya más acotada, ¿no? Pero para mí se trata de recobrar el coro como práctica improvisatoria, colectiva o individual, porque el cuerpo ya es un coro, en cierto modo. Prácticas improvisatorias de variación continua, lo coral, pero incluso ya como ni siquiera quedarse ahí. Es como a través de ese coro volver a ser enjambre, volver a ser bandada, volver a ser cuerpos que son capaces de moverse con los flujos de la Tierra y no contra ellos, y dejar de ser dependientes de este conjunto tóxico de sistemas que nos llevan al abismo.